Buenas noches. Buenas noches, Alan. Ya vamos a comenzar en unos momentos. Solo vamos a esperar que se conecten los demás. De acuerdo, Ale. Alan, ¿me puede hacer un favor? Decirles a los demás compañeros en el chat que ya estoy conectada. Claro, yo les digo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Randy. Bienvenido. Ya vamos a comenzar. Solo estoy esperando que logren conectarse los demás. Lick, no sé si tenga que ver, pero en Choloma están pasando problemas de internet, así que no sé si hay algún Ok, compañero que esté de ¿quiénes allá. son los de... ¿Usted sabe por casualidad quiénes son de Choloma? No, Lick, Oh, vamos a ver, vamos a ver. Ahorita vamos a ver que se conecten. Solo voy a esperar unos 3 minutos más o menos. Y si no, pues voy a arrancar con los que estén. de acuerdo. Gracias. Bien, ya pues conmigo somos 6. Voy a iniciar la clase. Buenas noches, muchachos. Bienvenidos a esta segunda semana de clase, ¿verdad? A través de teledocencia. Vamos a compartirles la pantalla porque quiero darles algunas especificaciones y hablarles sobre la tarea de grupo colaborativo. El día de hoy, pues, pienso revisarla. Sí lo coloqué también, les di una prórroga y les puse en el chat de la tarea esa hasta el día de hoy a las 11:59 por aquellos que no hayan culminado algo y lo pueden, ¿verdad?, subir aquí en el chat. En el portal, en el campus, perdón. Les comparto ahorita la pantalla y quiero compartirles la parte de lo que es la presentación
y decirles dónde encuentran la presentación ustedes, porque también ya está subida aquí en el campus virtual. Les he preparado unas presentaciones por semana. Se encuentra aquí que dice en la segunda unidad, material de estudio por semanas. Ustedes van a encontrar el de la semana 1 y el de la semana 2, dos archivitos. Ahí están en PDF. Ustedes pueden abrirlos, ¿verdad? El día de hoy para ir siguiendo las lecturas de lo que voy a ir yo abordando en este día. Sí les voy a comentar después la tarea, ¿verdad? Que está ya aperturada, en qué consiste, es sobre el tema que vamos a ver el día de hoy, que va a estar habilitada una semana también. Es individual, esta no es grupal. Vamos a ver si les comparto también. Quiero compartirles. Ok. Listo, si me logran ver, coloqué la cámara, chicos, para ir proyectando, ¿verdad? Lo que es la presentación y lo que es cada uno de los temas que conllevan al capítulo, ¿verdad? Del libro que está en el inicio, al capítulo de ese libro, ¿verdad? De George Becker. Es el capítulo 7, el que vamos a abordar el día de hoy. Y el tema que vamos a ver, pues se llama base de datos y almacenamiento de la información. Es importante que esta clase, pues a ustedes les quede claro. Bueno, muchas veces en este tiempo de pandemia, pues se nos ha obligado a hacer estos tipos de bases de datos donde nosotros almacenamos la información. E inclusive aquellos repositorios o herramientas o gestores que nosotros utilizamos, ya sean en nuestras empresas, si nos dedicamos a la full informática, ¿verdad? Con los sistemas de programación, ¿verdad? Alojados en nuestras empresas, como el MySQL, ¿verdad? El Access, que ya lo trae incorporado lo que es Microsoft Office. El Oracle, ¿verdad? Que es uno de los sistemas más caros que hay, pero muy, muy completos, ¿verdad? Y tenemos pues el SQL Server y el Visual Basic, el .NET, etcétera, ¿verdad? Todas esas gestores que nos sirven para almacenamiento de bases de datos. Y hoy pues veremos también lo que también ya ustedes vieron en la semana pasada con la tarea, pues el alojamiento en la nube. Ustedes ahí hicieron un almacenamiento de información, ¿verdad? Dentro de esa base de datos como en la nube, ¿verdad? En la cual ustedes pueden disponer en cualquier momento y en cualquier lugar. Bien, vamos a ir abordando. ¿Alguien quiere aportar algo? Ok, vamos a ir abordando cada una de estas diapositivas para que ustedes conozcan en qué consiste la base de datos. Veamos. Vamos a ver, Randy, necesito que me lea esta diapositiva. Ya se la muestro, ahí está. Randy, ok. ¿Qué es una base de datos? Es una colección de la información almacenada en discos de una computadora. Es un sistema formado por un conjunto de datos almacenado en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos. Correcto. A ver, alguien de ustedes, según lo que acaba de leer Randy, alguien de ustedes con sus propias palabras me quiere explicar entonces qué es una base de datos. A ver, Isabel. Isabel, ¿qué entiende por eso de base de datos? Alan. Bueno, lo que entiendo por base de datos es básicamente información que se almacena en un dispositivo, como sería un disco duro. Correcto.
Correcto, y no necesariamente a veces no en un dispositivo, en un lugar físico, sí. Puede ser también en un almacenamiento en la nube, como lo hicieron ustedes ahorita con los archivos que almacenaron datos, ¿verdad? En esa, por ejemplo, en la herramienta Excel, ustedes almacenaron una base de datos de información, ¿verdad? Ya en la nube, ¿verdad? Chicos, si a los que yo llamo no me activan el micrófono, les voy a pedir por favor que mejor activen la cámara, porque de esa manera yo me voy a dar cuenta que están ahí. Si no activan el micrófono, pues por favor les pido que activen la cámara, ya que necesito saber que todos están aquí, porque no puedo estar llamando a los mismos, a Randy, a Alan, ¿verdad? Que me contesten. Sí, hay varios en este equipo. Sigamos. Vamos a ver, Karina Díaz, ¿me puede leer esta otra diapositiva, por favor? Base de datos, colección de información almacenada de un modo especial en la computadora. Programa de base de datos. Es una herramienta de software en las cuales se nos permite almacenar de manera organizada la información y poderla recuperar. Correcto, gracias. Ahora esto se lo explico yo. Lo que dijo Karina es cierto. Es una colección de información que nosotros almacenamos en cualquier lugar, en un espacio físico, ya sea de nuestra máquina, internamente dentro de la tarjeta madre, ¿verdad? En el disco duro, o la podemos almacenar también en discos externos, en memorias USB, donde almacenamos todas esas bases de información. Pero ¿qué pasa? Que todos esos archivos que nosotros almacenamos en especial, en un modo especial en la computadora, ya sea en carpetas, en archivos, en lo que sea, ya sea en mis documentos, en mi escritorio o en aquel espacio físico que nosotros destinamos para ese almacenamiento. Que hoy en día existen programas, ¿verdad? Programas de bases de datos que nos permiten almacenar grandes cantidades de información y que son compatibles en estos tipos de ambientes gráficos, como lo es, por ejemplo, el Microsoft Office, para poder relacionarlas. Esas bases de datos, todas son compatibles, ¿verdad? Y se pueden subir de un Excel a una base de datos como Oracle, como SQL, como SQL Server, etcétera, ¿verdad? Igual lo que es el programa Access, ¿verdad? Que ya viene incorporado dentro de nuestra Microsoft Office, ¿verdad? Ahí lo podemos tenemos para poder hacer bases de datos. Y ya les voy a enseñar en qué consisten todos los elementos de una tabla, qué es un campo y todo eso ya lo vamos a ver más adelante. David, ¿me puede leer esta siguiente diapositiva, por favor? La base de datos está compuesta de tablas, registros y campos. ¿Qué es una tabla? Es una colección de información relacionada, que es una colección de información relacionada, que quiere decir que como hay varias tablas, estas son relacionadas con un campo llave. Correcto. Y ya los voy a poner a hacer un tipo de ejercicio para que ustedes me identifiquen una base de datos y los campos relacionales. Porque ustedes como futuros informáticos, ¿verdad? De esta carrera, ustedes tienen que aprender a identificar qué es una tabla, qué es un campo, qué es un registro, y dentro de esos campos, cuáles son aquellos campos llave, o sea, aquellos campos que en una u otra tabla son semejantes. Ya los vamos a ver adelante. Aquí es donde ustedes empiezan a relacionar todo en esta clase, porque cuando ya entran de lleno a las clases de programación que lleven más adelante, ustedes ya deben de tener clara la idea en qué consiste una tabla. Cuando yo les diga qué es una tabla, ustedes sepan qué es
y sepan responderle al docente que les imparte esa clase, sepan responderles qué es una tabla, qué es un registro o qué es un campo. Veamos la siguiente. Y la siguiente yo la voy a explicar porque aquí es parte gráfica, en donde sí ya sale bien claro e identificado la tabla como tal. La tabla la constituye toda esa colección que ustedes ven ahí. Si ustedes ven el nombre, el CIF y el teléfono, toda esta colección que ustedes ven aquí, esa es una tabla, ¿verdad? Dentro de la tabla existen los campos. ¿Cuáles son los campos? Nombre, CIF y teléfono, ¿verdad? Esos son los campos. Y dentro de cada uno de esos campos hay registros. Entonces, ¿cómo identifico yo mis campos? Mis campos los voy a identificar a través de la columna y las filas a través de los registros. O sea, el registro es la fila, donde está toda la información de un cliente, por ejemplo. Por ejemplo, yo puedo colocar ahí como nombre Alan Reyes. El CIF puede ser la identidad, que puede ser 0, bueno, lo voy a inventar ahí, ¿verdad? 0801, 1989 o 90, ¿verdad? Y ahí el correlativo y el teléfono. Todos esos datos de Alan forman un registro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les tiene que quedar claro. Ya lo vamos a ver más adelante. Con un ejemplo, ahorita les comparto un Excel para que lo vean en un Excel. Aquí lo tengo bien identificado. Permítanme, solo voy a desactivar la cámara para no tener que estar. Ok, aquí lo tengo bien identificado. Aquí hay una gran tabla de información. Bueno, existen tablas, pero con N cantidad de información, ¿verdad? En donde tienen varios registros, varios campos y esos campos pueden ser llaves y se relacionan con otras tablas. Ya lo vamos a ver más adelante. A ver, vamos a ver que no sea Alan, que no sea Randy. Vamos a ver alguien que me pueda decir. René, vamos a ver si le quedó claro. En esta tabla que usted ve aquí, ¿me puede identificar cuáles son los campos y cuáles son los registros? ¿Cuáles son los campos y los registros, Liz? Correcto. No sé si me puede repetir otra vez porque tenía problemas con la conexión de internet. Ok. Veamos, lo voy a dejar que lo diga alguien más y usted va a captar lo que es un campo, un registro y una tabla. Ahorita yo solo le voy a decir que la tabla es la colección de información como la está viendo todo aquí usted. O sea, es todo el conjunto. O sea, toda esta matriz de información. Ahora bien, ¿alguien que me diga cuál sería el campo y cuál sería el registro? A ver. No les puedo decir a Randy ni a alguien más porque ya, ni a Randy ni a Alan, porque ellos ya me están contestando. A ver, Nicole Deras. Serían los encabezados donde dice cuenta, nombre ¿Qué del son los encabezados? ¿Los encabezados qué son? los que dan información general de los registros. Sí, pero ¿cómo se llaman? Ok, recuerden, la tabla está compuesta, ve, una base de datos está compuesta por tabla, la tabla está compuesta por campos y registros. ¿Cuál sería el campo y cuál sería el registro? El registro lead. Ajá. Toda la información que está dentro de la tabla, ¿verdad? Y, ok. Ajá, es la información que está dentro de la tabla, correcto. ¿Y el campo? Sí, pero el campo sería los encabezados que está ahí. Correcto, exacto. Pero para que no se confundan, los campos siempre van a ser los encabezados, o sea, las columnas. Aquí se los estoy poniendo bien claro en Excel.
Las columnas van a ser sus campos, sus nombres de campos. Y las filas, cada fila forma un registro, ¿sí? Y la celda que ustedes ven aquí, este es el conjunto de campos. Todo el encabezado es el conjunto de campos. Y si yo me posiciono en cualquier celda, en cualquiera de ellas, entonces ese sería el campo de género que está en este caso en la columna G7, ¿verdad? Entonces, tengan claro que los campos van en los encabezados, son las columnas y los registros, pues van a través de las líneas o filas. Bien, sigamos. Sigamos con la siguiente diapositiva. Y aquí les muestro, es una base de datos compuesta, ya una tabla, donde está el ID cliente, el nombre, la dirección y el teléfono. Entonces, claro, obviamente ahí el campo, ¿cuál sería el campo? Si ya les expliqué en Excel, ¿cuál sería el campo? ID cliente, nombre, dirección. Correcto, cada uno de esos es el nombre de campo, ¿verdad? Y el registro, pues, es toda la información de esa línea, ¿verdad? Por ejemplo, como les dije yo quiero el ID de Alan, por ejemplo, 0803-1990, 3022 y el nombre y después la dirección y después el teléfono. Todo eso que pertenece a Alan es el registro de Alan, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, cada vez que nosotros damos los datos de información, por ejemplo, para el Censo Nacional del Registro Nacional, que dimos toda esa información, pues eso se almacena en una tabla. Ellos la almacenan en una tabla, toda esa información de cada uno de nosotros. Y dentro de la tabla está el campo y el registro, ¿verdad? Veamos lo siguiente. Esto tiene que quedarles claro porque cuando nosotros hablamos de bases de datos relacionales, ya se nos empieza a complicar algo. Y les voy a poner tal vez un esquema aquí más adelante. Vamos a ver si tengo aquí un esquema, no creo. Bueno, pero igual. A ver, me ayuda. Vamos a ver quién me puede ayudar a leer este. Vamos a ver. Tengo a Edras, por favor, me ayuda a leer esta diapositiva. Sí, base de datos relacionales. Un programa de base de datos relacionales es el que permite que diversas tablas se relacionen entre sí, de modo que los cambios afectados entre ellas se reflejen entre las demás. Correcto, correcto. Así como se escucha, es un programa de base de datos relacional. Cuando yo le digo, por ejemplo, ¿cuál es la relación? Vea lo que le estoy diciendo. Entre usted, Edras, y su papá, ¿qué me respondería? ¿Cuál es la relación? De padre a hijo. De Familiar. padre a hijo y de hijo a padre, ¿verdad? Esa es la relación. Por eso puse más explícito y ejemplar. No lo pude haber puesto porque eso es lo que hacen las bases de datos relacionales. Por ejemplo, si en la tabla de clientes, escúchenme bien, solo escuchen. Si en la tabla de clientes yo tengo los campos, el ID cliente, el número de identidad, el nombre del cliente, el teléfono y la dirección. Y si en la tabla de créditos, escuchen bien lo que tengo, tal vez lo voy a colocar mejor aquí para que traten de, vamos a abrir una pestañita acá. Y supongamos que yo tengo una tabla aquí que se llama ID clientes. Vamos a hacer la tablita aquí y que supongan que tengan información y más abajito voy a hacer otra, solo para que vean la base de datos relacional, cómo se comprende, ¿verdad? Tengo el ID cliente, tengo el nombre, tengo el nombre del cliente, tengo el teléfono y pongamos la dirección.
Ok. Y más acá tengo, esta tabla se llama ID clientes. Le vamos a colocar que se llama tabla de ID clientes. Vamos a darle un combinar y centrar acá para que ustedes vean que esta tabla se llama ID, no, clientes, tabla de clientes. Tabla de clientes. Más acá voy a hacer una tabla que se llama tabla de créditos. ¿Ok? Ah, pero me falta un campito más aquí que tengo que insertar. Perdón, lo voy a insertar mejor como campo primero para que ustedes sepan qué es lo que quiero hacer. Es el código de cliente. Permítame. Ok. Vamos a hacerle el cuadrito. Y luego, aquí supongamos que el código de cliente, el ID cliente, el nombre del cliente, el teléfono y la dirección. Aquí tengo el número de crédito. El número de crédito como campo, ¿verdad? Tengo el code cliente. Tengo el monto del crédito. Y el saldo. Supongamos es una tabla ahorita pequeña solo para ejemplificar. Cuando yo hablo de bases de datos relacionales, chicos, es una base que tiene muchas tablas y que esas tablas se relacionan entre sí. Por eso le hice la pregunta a Edras de cuál era la relación entre él y su papá. Entonces él me respondió padre e hijo y padre. ¿Sí? Esa es la relación. Entonces, ¿cuál sería? Si yo les pregunto ahorita, ¿cuál sería la relación entre la tabla de clientes y la tabla de créditos? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Cuál es la pregunta, Lick? Disculpe. Y si yo les pregunto ahorita, aquí tengo dos tablas, una que se llama clientes y otra que se llama créditos, dos tablas. No tienen nada de información ahorita, yo solo lo que quiero es que ustedes sepan cómo se relaciona, cómo se funcionan estas bases de datos relacionales. Entonces, ¿cuál es la relación entre la tabla de clientes con la tabla de créditos? ¿Qué me responderían ustedes? El campo código cliente. Correcto. Ese, chicos, es el campo llave que me identifica la relación de esta tabla con esta. Y es lo que yo voy a utilizar cuando ustedes estén ya a nivel de programación. Como por ejemplo, se los voy a colocar solo para que tengan una idea. No es que van a programar en esta semana, sino que solo para que tengan una idea. Este es un ejemplo general, algo que ustedes van a saber después y se van a acordar. Por ejemplo, si yo estoy programando en SQL, ¿verdad? Entonces, yo tengo que seleccionar qué campos quiero traer que están en mi tabla clientes con mi tabla créditos. Entonces, yo hago un select, ¿verdad? Y después le digo, bueno, este es un select, quiero el código de cliente, pero ojo, primero tengo que seleccionar que clientes como tabla, ¿verdad? Para saber de dónde estoy extrayendo el código de cliente, porque no se sabe si lo estoy extrayendo de la de créditos o de la de clientes. Entonces le digo clientes, code, cliente. ¿Y qué más quiero? Bueno, quiero el nombre de clientes. Entonces le digo cliente, punto, nombre del cliente. O nom cliente, como lo tengan digitado. Y si yo solo quiero de esa tabla, solo eso, entonces y de créditos quiero, la otra sería créditos, punto, todos van separados por coma, y le digo que yo quiero ahí el número de crédito, y también quiero el saldo. Vaya. Entonces le digo créditos, punto, el saldo.
Luego le digo que de qué tablas quiero extraer toda esa información. O sea que de qué tabla from es de, le digo que de la tabla de clientes, coma, y de la tabla de créditos. Y ahí yo ya ejecuto prácticamente un select, ¿verdad? De una base de datos relacional haciendo, pero me falta algo, me falta hacer la relación ahí. Le digo un where donde cliente. ¿Cuál es la relación aquí? Bueno, el code cliente. Igual a el crédito punto code cliente. Esto es cuando ya ustedes están programando, ¿verdad? Entonces ustedes ya han hecho un select haciendo una base de datos relacional de dos tablas que tienen como relación un campo llave. Entonces, eso les quise ejemplificar aquí. De hecho, aquí hay un esquema que está la tabla de periodos y está de pedidos y está la tabla de clientes. Y ustedes pueden ver que lo que hace de relación una con la otra es el ID cliente. ¿Ves? Aquí está. Ahí está. Entonces, esto es lo que funciona cuando ya tenemos varias tablas que necesitamos información de esta, necesitamos información de esta, necesitamos alguna información de esta, de esta, de esta y de esta. Entonces tenemos que hacer varias relaciones entre sí, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, ¿verdad? Ya esta presentación, chicos, les está subida ahí en el campus, en la semana 2, en un apartado que dice, ya les muestro acá para que ustedes no se me vayan a perder, en un apartado donde dice material de estudio por semanas. Ya está la semana 1, la semana 2. De hecho, son los resúmenes de los capítulos, pero no está de más que siempre le den una leída a los capítulos completos, porque de ahí viene el examen, ¿sí? Ok. ¿Sí me entendieron cómo es la base de datos relacionales, chicos? Sí. Ok. Sí, Excelente, excelente, bien. Lo único que les hice aquí es un apartadito de una programación solo para que me identificaran cómo se relaciona una tabla con la otra, ¿verdad? Entonces, esta se relaciona como una tabla de 1 a 1, porque está de 1 a 1, pero puede haber de 1 a muchos o de muchos a muchos, ¿verdad? Relaciones de muchos a muchos. Ya los vamos a ver más adelante. ¿Hay alguien que preguntó algo en el chat? Veamos. Estoy desde la computadora, no funciona el micrófono. Ok, Isabel. ¿Y su cámara funciona? Bien. Continuamos. Aquí pues hay un texto que solo se los voy a explicar, que es lo que les acabo de ejemplificar con lo que les hice en el Excel. Eso es más que todo la relación que existe entre los registros de una tabla o los campos de una tabla o lo que tienen en común, ¿verdad? Una tabla con la otra y traer la información a través del campo llave. Porque ¿qué pasaría si nosotros no traemos eso? Pues la información nos va a parecer redundante, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Si no hacemos esa relación, ¿qué nos va a aparecer? 2 registros con el código de cliente de Alan, ¿verdad? Cuando Alan solo tiene un número de ID, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa si nosotros no hacemos las relaciones a través de esos campos llaves en estas bases de datos relacionales. Veamos la siguiente. Y aquí hay un ejemplo que ustedes lo van a poder ver y lo van a poder comparar, ¿verdad? Con lo que les acabo de explicar, que es bien sencillo, ¿verdad? No necesita, pues, ponerse mucho a pensar con lo que les acabo de explicar. Entonces, es un esquema de una base de datos relacional, que se relacionan una con otra, ¿verdad? Van a encontrar algunas tablas en ese ejemplo de este ejercicio, que hay tablas que no se relacionan con otras tablas porque no tienen campos llaves, no tienen ninguna relación,
pero sí es necesario que las relacionen con las otras para que no haya redundancia de los datos. ¿Ok? Y bueno, aquí es lo que les hablaba cuando hay una relación de 1 a 1, es lo que acabamos de ver con el código de cliente, que solo había una relación de 1 a 1. Es una base de datos de un centro educativo, por ejemplo. Cada alumno tiene solamente un ID, ¿verdad? De estudiante, y cada ID de estudiante se le asigna solamente a una persona. Entonces es de 1 a 1, porque yo no puedo tener 2 ID, porque cuando yo nací, mi único ID es mi identidad y no tengo otra más, ¿verdad? Entonces ese es de 1 a 1, ¿verdad? Con el código de cliente. Luego tenemos bases de datos, ¿verdad? Este es un ejemplo, dice, para cómo que se hace para crear una base de datos. Esos son ejemplos, los saqué del libro, chicos, ahí está en el libro, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver, ¿verdad? Estos tipos de ejemplos. También hay relación de 1 a muchos, ¿verdad? Y de muchos a muchos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que una tabla puede tener una relación de 1, pero con muchas relaciones de otras tablas. O sea, el código de cliente puede estar en la tabla de clientes, puede estar en la tabla de PERE créditos, puede estar en la tabla de PERE solicitud, puede estar en la tabla de garantía del crédito, etc. Entonces es de 1 a muchos, ¿verdad? ¿Qué debemos considerar para crear la relación? Entonces siempre hay que fijarse en todos los campos que tiene una tabla para poder hacer estos tipos de relación. Preguntas hasta acá. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No hay ninguna pregunta? Bien. Vamos a hablamos sobre lo que es la tabla. Hablamos que la tabla es el conjunto de información que compone, ¿verdad? Por ejemplo, esta matriz. Eso es la tabla. Toda la información, donde están los campos, donde están los registros. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el registro. El registro, dice, es una herramienta de software en las cuales se nos permite almacenar de manera organizada la información y poderla recuperar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Qué pasaría si yo no tuviera esta organización así? Miren, y se lo voy a mostrar en una base de datos sencilla, lo que es Excel, ¿verdad? Porque no tengo un gestor, ¿verdad? Ahorita instalado acá como el SQL para podérselos mostrar. Pero, digamos, por ejemplo, si yo quiero organizar los datos, miren, yo tengo perdón, control Z, tengo que ponerme acá para darle acá, ok. Si yo quiero organizar los datos solo por los masculinos, vean, yo puedo seleccionar y le digo que solo me traiga los masculinos y ya me trae todos los registros masculinos de esa base de datos que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me hace, ¿verdad? Organizarlos. Tener registros me permite a mí tenerlos de manera organizada y poder acceder a ellos a través de cada uno de esos libros, como lo pudieron ver ahorita, ¿verdad? Una libreta de direcciones, son datos referentes a una persona, por ejemplo. Un catálogo de discos compactos podría tener un registro de CDs, ¿no? Entonces, todo eso es la información que nosotros almacenamos de manera organizada y que la podemos recuperar, ¿verdad? En la base de datos o en el libro de bibliotecas que nosotros tengamos, ya independientemente sea un gestor, si es una herramienta de SQL, si es de Access, si es de Excel, etcétera, es eso lo que es un registro, ¿verdad? Luego, aquí hay un ejemplo de que es el registro y si ustedes se fijan, en este ejemplo les está marcando toda la línea. Recuerden que los registros están identificados en toda la línea. Cada una de esas líneas es un registro, ¿verdad? De información que tiene esa base de datos, ¿verdad? O tabla creada. Campo. Ahora sí necesito la ayuda de alguien que me ayude a leer. Veamos a alguien que no ha participado. Vamos a ver, Dania, tal vez me ayuda por favor acá. Sí, permítame. Gracias. Dice, campo es la parte concreta de información en un registro.
es el componente de una tabla que contiene un elemento específico de información. Por ejemplo, nombre, direcciones, ciudades, códigos de producto, los productos, etcétera. En una tabla los campos responden a las columnas. Ok, es lo que les expliqué inicialmente. No se vayan a perder. Los campos son las columnas y los registros son las filas, ¿verdad? Entonces, cada campo, el campo es un componente de la tabla, ¿verdad? Que contiene elementos específicos de una información dada que nosotros necesitamos, ¿verdad? Como ven el ejemplo, el ID cliente, el nombre, la dirección y el teléfono, ¿verdad? Y pueden haber N cantidad de tablas con diferentes tipos de campos, ¿verdad? Bien, sigamos. Esta unidad, segunda unidad, es bien bonita porque se habla de cómo se almacena la información, ¿verdad? Y ese procesamiento en tiempo real. Vamos a ver este ejemplo. Tal vez me ayuda Randy, tal vez otra vez a leer esta parte. Procesamiento en tiempo real. Es un procedimiento por lotes el cual obliga a los usuarios a acumulen transacciones las cuales son procesadas por la computadora a través de una captura de pantalla donde se alimenta con información y esto va a ser almacenada a un destino, sea cual sea el programa que utilice. Es correcto, es lo que les estaba diciendo. Sea cual sea el programa que utilicemos, ¿verdad? El procesamiento en tiempo real, por ejemplo, es lo que yo estoy procesando en este momento. Por ejemplo, si yo quiero colocar aquí otro lote de nombre, ¿verdad? Lo puedo hacer, ¿verdad? Es todo lo que voy procesando y de luego yo lo voy almacenando o guardando, ¿verdad? En tiempo real o alimentando a través de una captura, sea cual sea el programa que yo esté utilizando en ese momento. Y de hecho, ustedes están viendo que esta base de datos de Excel, yo la estoy guardando aquí en mi disco duro, en mi USB lo estoy guardando aquí, ¿verdad? Y es donde quiera ustedes lo pueden almacenar, ¿verdad? Gracias, Randy. Veamos la siguiente. Aquí, ¿cómo se procesan los datos? Existen dos formas de procesar los datos. Los pueden procesar por lotes y los pueden procesar interactivos, ¿verdad? Vamos a ver primero el de lotes. Siempre en procesamiento en tiempo real, ¿verdad? Vamos a leerlo, yo lo voy a leer y alguien me ayuda el siguiente. El procesamiento por lotes o modo batch, es que si le conoce, a la ejecución de un programa sin control y supervisión directa por el usuario. Por ejemplo, si yo quiero procesar, un pago de clientes, de créditos de clientes a través de un archivo, haciendo una captura de pantalla a través de ese archivo, pero por lotes, ¿verdad? O sea, que lo deje como tarea programada, ¿verdad? Que a las 2 de la tarde me ejecute, ¿verdad? Ese proceso por lotes del archivo tal que está alojado en mi disco duro, en el escritorio que se llama la carpeta, ¿verdad? Tal con el archivo tal. Entonces, a las 2 de la tarde, todos los días, en tiempo real, me va a procesar por lotes esa información y me la va a almacenar en alguna tabla o en algún lugar donde yo designe que sea registrada. Eso es el almacenamiento por lotes. Veamos el siguiente. Veamos el interactivo. A ver, me ayuda otra vez, Karina, me ayuda, por favor. Procesamiento interactivo. Hoy en día las unidades de disco, memorias baratas y el software certificado ha conseguido que el procesamiento interactivo sustituya al de lotes en mayoría de aplicaciones. Por ejemplo, un usuario puede interactuar con los datos a través de terminales visualizando y cambiando valores en tiempo real. Ok, gracias. Como dice que hoy en día, ¿verdad? Existen memorias baratas y software sofisticados para el procesamiento interactivo, ¿verdad?
que sustituye a la mayoría de las aplicaciones, ¿verdad? Hoy en día nosotros podemos almacenar, ¿verdad? Mucha información a través de otros, como por ejemplo una SAN, ¿verdad? Otros discos duros donde nosotros tengamos información o red o granja de servidores donde tengamos la información y que éstas estén cambiando los valores en tiempo real, ¿verdad? Veamos este otro ejemplo de interactivo y este lo voy a leer yo. Dice, y para que lo vuelvan a entender bien, el procesamiento interactivo se realiza inmediatamente después que se introducen los datos. O sea, cada vez que nosotros introducimos los datos en un sistema de cómputo, los resultados de procesamiento se producen rápidamente. Es como cuando nosotros estemos alimentando también, ¿verdad? Una captura de información del cliente y que nosotros estemos alimentando las tablas de manera interactiva a través de almacenes de información de servidores. Lo llevamos rápidamente, ¿verdad? A un procesamiento de almacén de servidores. Sigamos con el procesamiento interactivo siempre. Y la tendencia es la siguiente. Vean que cuando hoy con esta pandemia, ¿verdad? Y les ha sucedido a todos, que muchas empresas se han visto obligadas, con más que todo la banca, la interbanca, de que, digamos, ahora nosotros tenemos las apps, ¿verdad? Para verificar, ¿verdad? Los saldos, ¿verdad? En tiempo real, ¿verdad? Por ejemplo, de lo que nosotros tenemos ahorrados en ciertas cuentas de banco. Entonces, solo es necesario que entremos a estas apps, ¿verdad? Coloquemos un código que se nos da, ¿verdad? Y podemos hacer ahora a través de esta sistema electrónico, podemos hacer transferencias. Ya no se nos dan aquellas tarjetitas como que parecían tarjetas de crédito donde tenía una codificación de números para esos códigos que ahora se nos da a través de estas apps y poder hacer transferencias, pagos en internet, ¿verdad? Y nos permiten interactuar, ¿verdad? Ese procesamiento interactivo y en tiempo real. ¿Quiénes de ustedes lo han hecho? ¿Quiénes de ustedes hacen esto? ¿Nadie tiene interbanca? Sí, yo sí tengo el. Ajá, y si lo ha hecho y le funciona muy bien, ¿verdad? Sí, sí, Y es correcto. funcionan muy bien y son seguros esos códigos. Esos códigos son seguros porque correcto. están cambiando cada 30 segundos. No le permite hacer, por ejemplo, si quiere transferir dinero o pagar algo, mientras no introduzca el código de seguridad, no le permite avanzar la transacción. Correcto. Y hay una cosa que me gusta esto ahora, es que usted vaya, por ejemplo, entra a la interbanca, porque más adelante cuando estemos en la cuarta semana les voy a explicar algo sobre seguridad informática que sí les va a dar un poquito de miedo, cómo hay que tener cuidado en la navegación de la internet. Ahora uno tiene que estar bien seguro a las páginas o sitios donde ingresa, porque uno tiene que colocar un usuario y una contraseña. Luego de ese usuario, pues le pide este código de seguridad cuando realice una transferencia o un pago. Y es muy seguro, siempre y cuando pues sepamos cómo hacerlo, ¿verdad? Y esto lo puede hacer, y esto todo está alojado. Usted, por ejemplo, está en Estados Unidos y quiere hacer una transferencia del pago de energía eléctrica o que quiere pagar la luz, lo hace por la interbanca y es rapidito y sencillo, ¿verdad? Y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? A través del globo terráqueo, siempre y cuando ustedes tengan un internet disponible. Veamos el siguiente. Y así ustedes pueden interactuar de la información de ese procesamiento de datos de manera interactiva que ha sido procesado, por ejemplo, y de inmediato le aparece el nuevo saldo, ¿verdad? Si usted hizo una transferencia o si hizo un pago. Ok, bases de datos y la web. Nos está hablando aquí un poquito de la base de datos y la web. Ok, en pleno siglo XXI, muchas empresas están orientadas a beneficiarse, es lo que les decía, ya que ofrecen varios servicios a través de sus redes internas. Y que esas redes internas que se llaman intranet permiten a los empleados
que accedan a las bases de datos corporativas utilizando la web y los navegadores. Es lo que nosotros hoy en día podemos utilizar ahora a través de la web. Por ejemplo, si yo quiero entrar a la sucursal electrónica de BAC, entonces inmediatamente yo voy a saber cuál es igual www.sucursalelectronica.bac. Ok, aquí estando dentro de esta sucursal ustedes tienen que asegurarse que estén en el país que corresponde, tienen que darle Honduras, ¿verdad? Para que ustedes sí lo pueden hacer, pero es mejor pues seleccionar el país que les corresponde. Y ustedes desde aquí, ustedes a través de la web, ustedes pueden hacer, ¿verdad? Esta interacción con la base de datos de BAC Honduras, donde ustedes tienen una cuenta de ahorro, ¿verdad? Eso es lo que permite hoy en día poder interactuar con esas intranet, ¿verdad? Que antes, ¿qué les diría yo? Unos 15 años atrás, no se hacían, o 20 tal vez, no se hacían todos estos tipos de transacciones y ahora toda esta facilidad de las bases de datos y la web, pues nos traen nos permiten hacer esta interacción. Veamos lo siguiente, siempre con la base de datos y la web. La combinación de ambas se convierte en una base de datos online. O sea, cuando nosotros ingresamos a la Interbanca, se está convirtiendo en una base de datos online donde está la información digitalizada de varios contenidos relacionados entre sí. Y ustedes pueden ver que en la Interbanca ustedes pueden acceder a muchas cosas. Es más, ahora, si ustedes quieren saber también lo del SAR, ustedes pueden entrar ahí a la Interbanca. Si ustedes quieren saber lo del impuesto vecinal, también pueden entrar a la Interbanca y ver, solo colocan un código y listo. Si ustedes quieren ver tantas cosas o el pago de la matrícula, también ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Veamos la otra. Base de datos y la web. Aquí ya se nos está hablando sobre lo que es el HTML y el XML. Hay una diferencia entre el uno y el otro. Cuando hablamos HTML es que ya se nos habla de lo que es las páginas web, con lo que se hace en las páginas web. Ahora bien, cuando hablamos de XML, es un lenguaje marcado extendible. ¿Qué quiere decir eso? Que este lenguaje de consulta le sirve aparte de consulta, que esto no era antes, o sea, la página HTML solo le sirve de consulta, de herramienta de construcción de página web, mientras que este XML le sirve de consulta y es una página web. Entonces, ¿en qué se convierte la sucursal electrónica? La sucursal electrónica de BAC, se la vuelvo a mostrar, se convierte en un código XML, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta página, aparte de ser una página de consulta, ¿verdad? También es una construcción de página web, ¿verdad? Siempre asegúrense, ¿verdad? Que esta página sea un sitio seguro, que sea HTTPS, ¿verdad? Que sea con el candadito cerrado, ¿verdad? Y que diga conexión segura y aquí información del sitio de sucursal electrónica, ¿verdad? Así ustedes pues están dando un grado de seguridad, ¿verdad? Para acceder a ella. Luego, ya vamos a finalizar. Luego tenemos, y no he pasado lista de asistencia, ya la voy a pasar. Luego tenemos esta información que ustedes la van a leer detenidamente en el capítulo, esto está en el capítulo 7 de la página 261 del libro, que solo lo coloqué para que ustedes lo lean de las bases de datos y la web. Igual, ¿verdad? ¿Cuáles son las bases orientadas al objeto? Cuando nos referimos, por ejemplo, que a través de este carro, le hacemos una programación que haga N cantidad de funciones, ¿verdad? O que nos almacene información a través de un objeto. Nosotros le estamos dando órdenes, ¿verdad? O procedimientos o instrucciones para que se ejecute una acción orientada con este objeto.
También tenemos las bases de datos multimedia, ¿verdad? Ahí sí van a tener que leer un poquito en cuanto a lo que es las diferentes gamas, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, hoy en día hacemos bases de datos multimedia con el WhatsApp, ¿qué les comparto yo? A veces archivos o los links para entrar al campus, y comparten tantas cosas, videos, información, archivos, PDF, todo eso que ustedes comparten son las bases de datos multimedia. Eso es las bases de datos multimedia. Aquí les dejo un esquema para que ustedes lo lean ahí más adelante y los tipos de datos que hay, ¿verdad? Que compartimos hoy en día, ya sean de MP4, de JPG, de MPEG, ¿verdad? MP4 si es video, .doc si es de Word, XLSX si es de Excel, PDF si es de Acrobat Reader, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Todos esos datos multimedia que nosotros compartimos. Bien. Voy a pasar lista. Aquí solo les queda una descripción poquita para que ustedes la lean. Ya se nos acaba el tiempo. Paso lista, chicos. Y les explico un poquito sobre... permítanme un momentito que se me desactivó el campus virtual. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Sobre lo que son los almacenamientos de las bases de datos y todo lo que nosotros almacenamos hoy en día. No, Lick. Ok. Solo les paso la lista de asistencia y les digo dónde está la actividad 2 para que ya la puedan trabajar. Veamos la lista de asistencia. Vamos a ver, voy a activar. Permítame. Listo. ¿Dónde tengo lo de la asistencia que no la encuentro? Aquí está. Ok. Bien, entonces ahora vamos a ver todas. Solo voy a activar todas para ver cuáles son las que están. Ahí está. Hoy es... ¿Qué fecha es hoy? Hoy es... Hoy es 3, ¿verdad? 3 de marzo. Ok, voy a agregarla. Y listo. Desde las 8 hasta las 9. 3 de marzo de 2021, de las 8 a las 9:00, ok. Control de asistencia. ¿Listo? Ok. Ahora, permítame que creo que no me lo permite añadir. Son desde las 20. Desde las 20 hasta las 21. Permítame que esto lleva su tiempo. Listo. Ok, hoy sí les paso la lista de asistencia. Y... Ok. Dania Suyapa. Presente. Gracias. Edras. Presente. Gracias. Cristian, ya lo agregué al grupo también. Cristian. Reina Isabel. Reina. Dijo presente por el chat link. Ok. Jorge Enrique. Jorge Enrique. Ana Karina. Ahí la Presente. vi. Gracias. Graciela. Presente. Gracias. Randy.
Presente. Gracias, Alejandra. Brian. Alan Mauricio. Presente. ¿Cuál de los dos? Gracias. Permítanme. Permítanme, chicos. Permítanme. Denme un momentito que estoy con una llamada. Permítanme. Ay, discúlpenme porque me estaban tomando una foto de una ABS y ya lo resolví, chicos. Ay, discúlpenme. Bien. Alejandra no está, ¿verdad? Brian tampoco. Tenemos a Alan Mauricio. Presente. Gracias. Hay dos, Stephanie. hay- Stephanie. René. Presente, Liz. Gracias. Keirin David. Keirin. Presente. Keirin, usted fue el que me mandó un mensaje individual y yo le dije que estaba activada la tarea hasta el día de hoy. Lo puse en el foro, lo puse en el foro grupal. Sí, yo fui, Lick, yo fui. Ah, bueno, entonces está abierta, ¿verdad? Para los que no han terminado, pues para que la culminen el día de hoy. Si necesitaran más tiempo, me lo hacen saber, porque yo sé que todos ustedes tienen sus actividades y de repente, pues, a veces el internet, como por ejemplo ahorita, les ha estado fallando. Pedro, Ok, Lick, gracias. Pedro Alejandro. A ver, no está Pedro, no está Stephanie, no está, veamos, Brian René Martínez. No está. Alejandra tampoco está ahorita. Tampoco. Randy, sí, aquí está, listo. Y no tenemos a Cristian. Cristian, bueno, hoy alguien me dijo que no estaba agregado al grupo, ¿verdad? Y yo lo agregué, pudieron verlo, ¿verdad? No sé si fue hoy. Perdón, no fue en esta clase, perdón, que tengo varios alumnos. Bien, entonces Cristian no está. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenía 11 conectados. No, está bien, 11 conmigo. Bien, chicos, solo para terminar, les recuerdo lo siguiente.
que la actividad número 2, ustedes la van a encontrar, ¿verdad? En la sección de la unidad 2. Van a encontrar la actividad en la unidad 2. ¿Y qué es lo primero que tienen que hacer? Pues lo primero que tienen que hacer es leer, ¿verdad? Ahí les dice qué es lo que tienen que hacer, ver un video. Creo que tienen que ver este video, ¿verdad? Para poder participar en lo que es un cuestionario. Un cuestionario, solo son 2 intentos permitidos, ¿verdad? Para que ustedes estén atentos. Sí les recomiendo que antes de hacer el cuestionario, pues puedan ustedes descargar el material que les he facilitado con esto de la presentación y que vean este video de lo que habla de las bases de datos con SQL y NSQL, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan cómo se almacenan las bases de datos. Aquí está bien ejemplificado y éxitos. Estamos en la semana 2. Recordemos que solo nos faltarían 2 semanas para hacer examen. Ya los siguientes temas pues entran un poquito con lo que son redes y telecomunicaciones, la tercera semana, muy bonito. Y me gustaría presentarles, a ver qué tiempo tenemos para presentarles un video muy bonito que tengo. Y se los voy a compartir, uno por WhatsApp y otro se los voy a compartir aquí en la clase próxima de teledocencia, que habla bastante sobre lo que es la seguridad informática y algunos tics que ustedes deben de manejar cuando nosotros estamos navegando a través del internet. Solo me resta decirles buenas noches, éxitos, chicos, estamos conectados en el foro. Yo les puedo atender de 8 a 5 p.m. Tratemos de abordar siempre el foro grupal. No me manden mensajes individuales porque a veces yo no sé quiénes son y mientras que en el mensaje grupal pues yo los sé identificar. Tratemos de que si tienen algún problema o algo me lo hagan saber con tiempo, de 8 a 5 de la tarde que les puedo atender, ¿verdad? De lunes a viernes. Éxitos y estamos en contacto, chicos. No duden de comunicarse siempre conmigo cuando tengan un problema, que yo voy a estar para apoyarles y darles seguimiento en todo este proceso académico. Bendiciones. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.